Presentaciones. Ahora tenemos al ingeniero Gonzalo Fernández de Bolivia. Él es ingeniero en telecomunicaciones, tiene una maestría de informática y doctorado en sismología de la Universidad en Francia. Disculpen, dije ingeniero, en realidad debería haber dicho doctor. Trabaja en el Observatorio de San Calixto, él es director del Observatorio de San Calixto y en su trabajo en la área de electrónica, informática, investigación de procesamiento digital de señales, y actualmente es justamente, como repito, valga la redundancia, el director de la institución desde el año 2016. Bueno, adelante, él también es representante de Bolivia ante el Consejo Directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, y el Observatorio San Calixto es el organismo de enlace de Bolivia ante Ceresis. Por favor, Gonzalo, adelante con tu presentación. Muy buenas tardes, Leandro. Muchas gracias a todos los doctores y felicidades por la presentación, ¿no? De todos ustedes. Me informan, no tengo acceso a a la cámara, pero sí tengo acceso a audio. Y me informan, por favor, si pueden observar mi pantalla para la presentación, por favor. Sí, se ve, Gonzalo, se Perfecto. ve muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias a sus distinguidas autoridades. Felicidades al doctor Leandro Rodríguez por seguir tan activo en el tema de estas exposiciones y sobre todo de visualizar al Ceresis a nivel nacional, regional e internacional. Es para mí una alegría poder exponer un pedacito de lo que hacemos en la amenaza sísmica, tratando de contribuir a todo aquello que es la reducción y la mitigación de riesgos. Son algunos pequeños detalles no menos importantes que la institución a la que represento tiene 110 años trabajando en el monitoreo sísmico y de infrasonido, y que también uno de los primeros directores de Ceresis fue el director del Observatorio San Calixto, el padre Ramón Cabré, que ya pasó a mejor vida, pero que ha dado esta patada inicial para crear una institución regional en beneficio de los demás. Sin más preámbulos, ahí está mi presentación, es cómo la amenaza sísmica en el Estado Plurinacional de Bolivia y el Observatorio San Calixto trata de contribuir a ella. Si bien nosotros somos una institución científica de la Compañía de Jesús, vale decir, venimos de la iglesia de los jesuitas, de una herencia muy larga que tenemos por centenares de años. Ustedes saben, mejor que yo, que los jesuitas siempre han tenido la parte espiritual y la parte científica. Hoy en día somos una de las pocas instituciones jesuitas científicas dedicadas y consagradas a hacer ciencia en beneficio de los demás. Puede sonar algo muy paradójico, muy cliché o muy de propaganda, pero la verdad es que esta institución sin fines de lucro ha dado mucho al Estado Plurinacional de Bolivia y esperemos seguir los pasos de sus grandes fundadores, que eran los primeros directores, y de la ingeniera Minaya, que era la primera mujer directora de la institución. Dentro de este marco, quisiera mostrarles acá lo que yo llamo en este slide la ecuación. ¿A qué se refiere con esto la ecuación? Sabemos que el riesgo es la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad por la exposición. Y en este pequeño gráfico que lo había encontrado en internet y no lo cité, pido disculpas a los autores, vemos que si tenemos dos casas o una ciudad, que lo vamos a resumir en dos casas, en un prado muy bonito, lleno de árboles, pero que a su lado existe un desprendimiento de materiales, pueden ser materiales pesados, de rocas en este caso, y puede existir deslizamientos, o puede haber terremotos, o puede ser un volcán. La amenaza, pues, es todo lo que tenemos en la naturaleza. No por cosas de la vida nosotros vamos a habitar en lugares donde probablemente la amenaza es alta, pues tenemos que tratar de adaptarnos a ello. Lo ideal sería no vivir en esos lugares, pero viendo las expansiones demográficas de las ciudades, a momentos queda que nosotros, como instituciones, como ingenieros, como escuchaba en las anteriores charlas, adaptemos las herramientas para tratar de reducir el riesgo en función de la amenaza que tenemos en el medio ambiente.
La vulnerabilidad marco a las casas y a los árboles porque están vulnerables a esa amenaza que puede pasar. Y la exposición es de todo aquello, del ser humano. Y es así de no solo del ser humano, sino del ambiente. Ustedes han escuchado que tenemos ahora el cambio climático, que es una amenaza muy latente, los focos de calor en casi todo Sudamérica, que llenan de humo las ciudades, y peor si son ciudades donde no hay árboles. Las explosiones volcánicas en Islandia son amenazas, los terremotos en la costa, tanto de Perú como de Chile, de Colombia, de Ecuador, que tienen sismos en la fosa que pueden causar incluso hasta tsunamis. ¿Y cómo es su sistema de reacción? Pues todo lo que es el medio ambiente está ahí la amenaza. Tratar de reducirla, pues es tratar de mejorar los temas en la vulnerabilidad, en la exposición, para tratar de bajar el riesgo. Tomando en cuenta que toda decisión que tomemos, que los tomadores de decisión, está sujeta a un grado de incertidumbre. La idea de nosotros, de estas instituciones que hacen monitoreo sísmico, volcánico, de infrasonido u otros, o otras instituciones que hacen geodesia, etcétera, es tratar de reducir estas incertidumbres epistémicas para poder mejorar la calidad de vida de los otros y poder tener la reducción de riesgo necesaria para que la gente pueda habitar. Generalmente no va a ser este riesgo cero, todo tiene un riesgo, pero tratemos de que la incertidumbre vaya descendiendo. Pero para eso no solo es el trabajo de una sola institución, más es el trabajo de distintas instituciones que en algún punto del tiempo deberían integrarse dentro del buen sentido de la palabra y contribuir con sus conocimientos técnicos científicos para que podamos tener esta redundancia, tener esta disminución del riesgo, valga la redundancia. Por ejemplo, acá en nuestra institución, ¿qué hace? Si bien estudia la amenaza, en este caso sísmica, entregando, eh, entregando la magnitud, la localización, los parámetros hipocentrales de los sismos, los momentos tensores, las intensidades máximas, la aceleración del suelo, los espectros PGAs, PGBs de desplazamiento, formulación o adaptación de ecuaciones de predicción de movimiento fuerte al contexto nacional y estudios de BC30, quedarían un poco flotando en la atmósfera si no se integran con datos de defensa civil, que ellos manejarían la vulnerabilidad, el GAMX, que son los gobiernos autónomos municipales de cada departamento. Nuestro territorio nacional está dividido en 9 departamentos, y dentro de los departamentos tenemos eh, las municipalidades, las ONGs. Posteriormente tenemos quienes pueden estudiar la exposición, pues son Defensa Civil, algunas ONGs, los municipios. La idea es reducir y acortar la brecha de incertidumbre, esta incertidumbre epistémica que decía anteriormente. Una vez que logramos reducir todo esto, podríamos decir que sí estamos en buen camino. En territorio nacional hemos tratado de hacer esto entregando algunos papers, se puede decir, entregando algunos trabajos de investigación que se puedan integrar con nosotros, con las otras instituciones. Sin embargo, es un proceso largo, puede ser tedioso y depende mucho de las personas y los tomadores de decisiones que están detrás de las responsabilidades de la vulnerabilidad o la exposición. En ese sentido, no solo tomo este concepto, no lo he escrito yo, lo he escrito Maguire, Cooper-Smith, Kanamori, Baker, Bugal, etcétera, que el análisis probabilístico de la amenaza sísmica tiene por objetivo cuantificar la incertidumbre relacionada a un posible movimiento fuerte donde se integran todas las variables posibles en un espacio determinado geográfico, y el fin es de conocer la intensidad máxima probable del movimiento de suelo. O sea, básicamente lo que hacemos en el Observatorio de San Calixto, parte de las tareas que hacemos en el Observatorio de San Calixto, es estudiar de forma probabilística en una determinada área cuánto de aceleración máxima probable va a tener el suelo frente a un terremoto. Hemos tratado de trabajar con temas de vulnerabilidad, pero hemos visto que sí es algo complejo y que necesitamos mayor colaboración económica, técnica y científica, ya que su definición está relacionada a la probabilidad de una comunidad, de una persona, frente a una amenaza natural, y evaluar su grado de fragilidad de estos elementos. Y son
conceptos que yo no los digo, yo no los he escrito, más al contrario son conceptos que vienen de este CEPAL o desde el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con el que tratamos de hacer algunos lazos, pero en ciertos momentos es complicado tratar de encontrar que los privados o estas instituciones entiendan el trabajo científico que hacen otras instituciones en un beneficio común para mejorar y reducir el riesgo. Más ustedes tienen mayor experiencia que nosotros, pues ustedes entenderán que a veces conseguir el financiamiento para casar lo que es el estudio de la amenaza con la vulnerabilidad, tratando de distribuir responsabilidades, no es una tarea sencilla, ni es una tarea de 3 meses, de 2 meses. Lamentablemente, algunos tomadores de decisiones piensan que esto se puede hacer en 1, 2, 3 semanas y que tú solo entregando un catálogo sísmico, por ejemplo, vas a poder contribuir a decir sí, esto está bien, aquí hay sismos y no va a pasar. O tu periodo de retorno es muy corto y no va a pasar nada. O mejor dicho, es muy largo y aquí no va a pasar nada. Es algo más complejo. Y tratar de encontrar financiadores que entiendan eso, pues es un reto. Y la idea es de quien está al otro lado te entienda lo que quieres hacer. Si quieres estudiar la intensidad máxima probable del suelo, pues necesitarás de instrumentar mejor cierta región, estudios geotécnicos, geológicos, geofísicos, para poder encontrar qué sistema de fallas activas pueden estar bloqueadas, totalmente bloqueadas, o no estar activas, que es otro tipo de sismicidad que está moviendo en el lugar. Sin embargo, son estudios que pueden tomar mínimamente un año o pueden durar hasta 5 o 10 años, donde solo se va a poder estudiar cierta porción de ese espacio geográfico. Pero no es una presentación para quejarme ni nada por el estilo, sino que es para concientizar y ver a veces las realidades de distintos países, de cómo estamos avanzando y cómo alguna institución trata de dar su granito de arena a todo esto. Pues mi país sí tiene sismicidad, no a la tasa de sismicidad que puede tener Chile, Perú, Ecuador, los países costeros, pero sí la tenemos y esta sismicidad sí tiene memoria. En este pequeño slide muestro algunos recortes y algunos registros de papel ahumado desde 1913 que comienza el catálogo sísmico en territorio nacional y algunos relatos también que han dado todo esto. Por ejemplo, ustedes pueden leer acá: Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosí sintieron movimientos sísmicos. En periódicos súper antiguos, les hablo de 1910, 1920, 1913. Sismos en la población de Potosí causan varios muertos. Evidentemente, estos recortes de periódicos, Potosí, para los que no conocen el territorio de Bolivia, es hacia el occidente, donde está el famoso Cerro Rico de Potosí o el famoso Salar de Uyuni. Tiene cantidad de sismos intermedios a profundidades de 100 a 350. Y cuando ustedes leen este artículo, un sismo en la población de Potosí causa varios muertos. Hoy en día decimos eso no es probable. Si bien hay fallas activas que tienen características de ser normales o de extensión, en ese lugar sus periodos de retorno son demasiado altos. Mas nosotros pensamos que este terremoto pudo haber sido del norte de Chile, que evidentemente causó muertos de acuerdo al relato y escrito en un periódico algo antiguo, es que si eran casas de adobe, muy pobremente construidas, con todo el respeto, desgastadas con el tiempo y que algunos materiales del techo cayeron hacia las personas que estaban durmiendo. Otro que tenemos aquí, anteanoche se produjo un fuerte temblor en la ciudad de Sucre. Eso es muy interesante porque en 1949 se destruye la segunda estación sísmica que estaba instalada en el Colegio Sagrados Corazones de Sucre. Sucre es la capital del territorio nacional. La Paz podemos decir que es la sede de gobierno. Se aplasta toda esta estación sísmica y desde 1949 no se puede volver a reconstruir un sismómetro. Básicamente, con los estudios, habíamos visto que tenía un periodo de retorno de por lo menos de 110 a 120 años, pero son estudios con el pasado y no pobremente, pero básicamente realizados con intensidades máximas de relatos de las personas. Sucre está dentro del oroclino boliviano, que es una geología totalmente compleja. Hay distintos sistemas de fallas y uno de esos cuales es el río Novillero, que es el sismo de Aquila 1998 pasó y puede ser uno de los que ha activado todo esto. Aquí hay otro muy interesante donde dice: la población alarmada por el temblor dio crédito a versiones fantásticas. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un zoom más grande a todo esto, eh, el hecho es que las personas
De todo esto dicen que, bueno, los árboles bailaban y golpeaban el suelo y la gente saltaba de las ventanas en la ciudad de La Paz. Y es de 1967, para que vean. Si la Red Mundial de Sismógrafos comienza en 1960, podemos decir, en 67 todavía se tenía esas versiones fantásticas. Y es porque la gente no estaba acostumbrada y no está acostumbrada todavía a sentir los terremotos en territorio nacional. Podemos decir que es un error de la humanidad de que se olvida de que si ha habido un sismo cortical en cierta región geográfica, pasa 20, 30 años, se va a olvidar y va a tener esa tendencia a decir, pero acá no pasa sismos o los sismos son intermedios y esos no hacen daño a ninguna estructura, cosa que estamos equivocados. Les digo que tienen la memoria sismicidad, ¿por qué? Porque todos estos recortes son sismos donde se han vuelto a repetir muy próximos a las regiones donde han sido relatados. Y pueden ver los sismogramas que tenemos antiguos, algunos modernos, y registran los terremotos. Y están ahí los terremotos. Entonces, estos tienen una tendencia, no predicción, sino tendencia a pasar, porque tienen periodos de retorno, acumulan energía y tienen que liberarse en algún momento. Pues nuestra tectónica local aquí está enfocada. Nuestra tectónica local es básicamente el proceso de subducción de la placa de Nazca con la placa de Sudamérica. Distintos ángulos de subducción dependiendo dónde nos encontremos. Para territorio nacional tenemos el punto C. Este gráfico lo tomo de Martin Hood y otros de 2016, donde tenemos un ángulo de subducción de 27 grados hasta 30 grados y por lo menos podemos tener casi hasta 8, entre 7 a 8 centímetros o 72 milímetros a 80 milímetros de tasa de subducción de la placa de Nazca con respecto a Sudamérica. Y todo esto ha hecho que se genere lo que es los Andes, la creación desde el Forearc, el Western Cordillera, el Altiplano, el Eastern Cordillera, el Interandes, el Subandes, las planicies chacobenianas, etcétera. Y que son procesos que han tomado largos, que van desde el Cretácico, desde el Mioceno hasta el día de hoy. Si bien es ambiguo donde ha comenzado a crearse todo esto del altiplano y las cordilleras, hay mucho debate en los artículos científicos, se puede decir que todo ese proceso en mi país, que es un país mediterráneo, tiene su impacto en la sismicidad. Y ese impacto en la sismicidad está expresado en la siguiente forma. Si bien tenemos la cordillera occidental, el altiplano, la cordillera oriental, el interandino, el subandino, las planicies chacobenianas y el escudo brasilero, pueden ver que no es la misma geología como en todos los países y que experimentamos una rotación de la cordillera pues, entre 16 a 21 grados existe esta rotación de la cordillera que Hichelberger y Maguire empiezan a decir que, bueno, esta rotación del oroclino puede tener sentido horario o antihorario y que probablemente dos fallas geológicas son las que estén controlando esta rotación. Son la falla Cochabamba, una ciudad de 2 millones de habitantes, y la falla Río Novillero, donde pasó el sismo de Iquile en 1998, muy próximo. Y que estas rotaciones pueden estar relacionadas a desplazamientos grandes de bloque, como un motor de relojes, y que todas estas compresiones que tenemos acá, causadas por la expansión de las fallas normales que tenemos acá tenemos la tendencia de encontrar fallas del tipo strike slip o fallas inversas, que toda esta energía tiene cierto periodo de retorno que tiende a ser largo. Les adelanto que del sismo de 1998 hasta la fecha, 2018, perdón, instalamos una estación en Aiquile, una estación sísmica que gracias a Dios sigue todavía funcionando. Tenemos muy poca sismicidad. Tenemos tan poca sismicidad que a veces el mismo municipio nos dice, el equipo está funcionando, no está funcionando. Y si tenemos sismicidad, son sismos de magnitud 2.1, 1.2, pero que está acumulando energía. Y que todo este motor de la falla Cochabamba y la falla Río Novillero, cada día vamos comprendiendo lo mejor de que sí es lo que está activando la rotación de nuestro oroclino boliviano. Desplazando 3 bloques, vale el término, la parte norte, la parte central y la parte sur. Y que todo esto contribuye a la amenaza, y que todo esto va a contribuir a que los tomadores de decisiones puedan ponerse los pies en la tierra y decir, bueno, sabemos que la parte central, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, tiene una gran probabilidad de tener un sismo destructor, pues hay que trabajar desde normas sismos resistentes,
hasta trabajos de prevención en tema de desastres. Esta es básicamente nuestra geología que podemos decir. Como ustedes pueden ver, es súper compleja, como de todos los países. Un modelo 1D de velocidades para localización de hipocentros no bastaría. Evidentemente vamos luchando con todo eso, pero tener un modelo de 3 dimensiones, tal vez, o 2 dimensiones, podría mejorar la incertidumbre en la localización de los eventos sísmicos. Sin embargo, no es tan fácil conseguirlos. Acá quisiera mostrarles la sismicidad local que tenemos en territorio nacional. Los puntos amarillos son los sismos intermedios y como ustedes pueden ver, si bien hemos recortado solo hasta el área de Bolivia, es por temas educativos para tomadores de decisiones y para algunos papers explicando que sí, nuestro territorio nacional tiene sismicidad, pueden ver que hay una predominancia debido al efecto del proceso de subducción de sismicidad entre 100 a 350 kilómetros de profundidad. Si bien no son percibidos, por lo menos tenemos al día 2 de estos eventos sísmicos. La sismicidad superficial resaltada en círculos de color rojo, como ustedes pueden ver, está en la parte central del territorio nacional, y la sismicidad profunda en círculos de color verde, que están distribuidos en todo el territorio nacional. Muchos de ustedes han debido escuchar del sismo de 1994, en junio. Este sismo de profundidad casi 500 kilómetros y magnitud 8 ha sido el que se ha sentido incluso en Canadá y ha cambiado un poco la historia de la sismología, ¿no? De que sí suceden sismos a esas profundidades. Acá pueden ver un mapa que hicimos para mostrar más o menos dónde nos encontramos con el modelo SLAP-2 y podemos ver cómo es el proceso de subducción y la sismicidad que tenemos. Y ustedes pueden ver que hay predominancia de intermedios, evidentemente sí, pero también hay superficiales y que nuestro mojo no es constante, es al contrario, varía. En el lado del altiplano tenemos hasta 70 kilómetros de profundidad del mojo y en el lado ya de la cordillera oriental, perdón, el interandino y subandino podemos bajar hasta 40. Son profundidades altas, sin embargo es muy interesante el proceso de todo esto que se está armando y que contribuye al estudio de la amenaza sísmica. Puede ser que les aburra diciendo de que tenemos el catálogo sísmico nacional desde 110 años, pero cada cierto tiempo, podemos decir cada 5 o 6 años, nosotros vamos realizando la recopilación de esto. Y es que agradecemos también al CERESIS, que ha trabajado en estos proyectos para poder compilar toda esta información y homogeneizar los catálogos, sobre todo en términos de magnitud MW. Ustedes pueden saber, en 1965, de Coti y Cabré, los dos primeros directores, trabajaron en homogeneizar nuestro catálogo sísmico con magnitud SMB desde 1965 instrumentalmente hasta 1913, pero después recopilaron distintos datos hasta 1850 de algunos sismos. En 1973, de Coti y Cabré nuevamente homogeneizan el catálogo desde 1973 hasta 1913. Se presentan algunos artículos de riesgo sísmico de Cabré en 1976, se generan mapas de intensidades en 1982, que recopilan información hasta 1913, hay los proyectos CISAN y CISRA, que recopilan toda esta información hasta distintos periodos, algunos autores que trabajan en el Observatorio San Calixto desde 1997 hasta 1950 realizan recopilación y homogeneización AMB, proyectos como el CERESIS 91H, CERESIS Piloto, otros proyectos, el ISS-GEM que participamos el 2012, recopilando toda esta información y garantizando que esté bien, por lo menos por bien me refiero a magnitudes MW confiables y profundidades bien resueltas, por lo menos tratando de estar muy bien resueltas. Y nosotros que el 2019 realizamos una recopilación de todos estos catálogos, mostrando y presentando ya una magnitud de momento desde 2019 hasta 1973. Y posteriormente tomando el catálogo de CISAN desde 1976, perdón, hasta 1913 para elaborar un producto que más adelante les voy a mostrar. La evolución de nuestras estaciones sísmicas, como les digo, la institución es sin fines de lucro y ha heredado tener a cargo la parte de la alerta sísmica nacional, ser el Centro Nacional de Datos para el Tratado de la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, o CTBTO en inglés por sus siglas, y ha tenido distintas estaciones sísmicas que han trabajado por distintos tiempos. Pero pueden ver que a partir de 2016 hemos incrementado las estaciones sísmicas y que todavía siguen constantes. Este cuadro es realizado hasta 2019 por el artículo que más adelante les voy a mostrar, pero hemos ido aumentando muy humildemente de estaciones sísmicas. No tenemos cientos de estaciones sísmicas como Perú, como Chile, como Ecuador y Colombia,
pero tenemos una red sísmica moderada que puedo decir que son de 15 estaciones que cubren muy bien el territorio nacional para reducir este gap azimutal y poder hacer distintos trabajos, desde momentos tensores hasta trabajos de optimización probabilística bayesiana para momentos tensores y para localizaciones. Con este marco ha habido distintos mapas de amenaza sísmica. Se pueden resaltar el término de piloto, los mapas del proyecto piloto, el mapa GISHAP, que muchos ingenieros civiles, geólogos lo utilizan, también el proyecto piloto en mi país, o el GEM del 2021, donde muestra que con distintos esfuerzos regionales se homogeneizan catálogos sísmicos y se presentan las intensidades máximas de aceleración del suelo. Sin embargo, los mismos autores recomiendan que estos valores de aceleración no sean considerados para el diseño sismo resistente. Y es acá donde, lamentablemente, algunas malas prácticas de algunos ingenieros toman estos valores y diseñan con esos valores estructuras sismo resistentes para mi país. Es un gran debate y me imagino que en sus países debe ser lo mismo. De hacerles entender de que todos estos datos son, si bien son referenciales, no reflejan totalmente la realidad sísmica de un país, porque no consideran ciertos pequeños clústeres, si vale el término, o de sismicidad que tienen magnitud de 3 a 4, pero que está cerca a una población de 2 millones de habitantes, como el caso de Cochabamba u otras ciudades en mi país. Entonces, generalizan mucho a veces y distribuyen la amenaza en todo este rango y dicen, bueno, no, todo el occidente va a tener casi hasta 40% de aceleración y la parte central va a tener sus 30% de aceleración. Valores que a veces escandalizan y preocupan a la comunidad de ingeniería civil y que ellos tratan de adaptar con otros mapas u otras guías o estudios muy pequeños a realizar ciertas construcciones con valores de aceleración más cortos. Es por eso que los autores de todos estos mapas sugieren que si bien son referenciales y puedes aprender de la técnica y metodología con que ellos desarrollaron este mapa, lo apliques a tu país, pero hacerlo más local, más, vale el término de redundancia, local para tus necesidades. Son mapas que no puedo discutir su calidad de trabajo, más al contrario son regionales y muestran un valor muy general de lo que es la sismicidad en cada país. Es por eso que en distintos esfuerzos realiza mi institución desde 1976 para poder mostrar mapas locales, ya sea de intensidades máximas o de aceleraciones máximas probables, sea con métodos determinísticos o un ensayo de métodos probabilísticos. Los más actuales podemos decir que fueron del 2012 y 2016, del cual nosotros tuvimos mucha experiencia, aprendimos de estos mapas, se puede decir que también aprendimos de nuestros errores, a poder de una manera más pro, podemos decirlo, o más interactiva, o unir esfuerzos con distintos profesionales para poder zonificar el territorio nacional. Destaco estos trabajos desde 1976 porque fueron trabajos casi gratuitos que entraron incluso a la norma del hormigón armado en territorio nacional. Hoy en día se están cambiando esas normas y se están considerando los mapas que la institución está haciendo. El último que sacamos fue el 2016 con intensidades máximas, vale decir, de las intensidades reportadas por la población, pero vimos que no estaba dentro el término de la metodología probabilística y la tendencia de trabajar o el deber de trabajar con magnitud de momento y aplicar ecuaciones de predicción de movimientos fuertes a ciertos contextos regionales y con leyes y con periodos de recurrencia, además de utilizar los árboles lógicos para poder producir un mapa de amenaza sísmica que cumpla las necesidades que necesitan los ingenieros civiles. Este es un mapa y un trabajo de casi 3 años, el que realizamos, el mapa probabilístico de amenaza sísmica o PESHBO 2019, que lo presentamos y aquí tienen la página web, se les va a dejar la presentación para que puedan leer un poco la metodología, está súper resumida, y entender que el territorio nacional lo hemos dividido en 13 zonas sísmicas. De estas 13 zonas sísmicas que no han sido seleccionadas de forma randómica, más al contrario han tomado todos los conceptos de los fundadores de la metodología probabilística para poder definir esta zona geográfica con términos geológicos, con términos geotécnicos y también términos de sismicidad y la distribución de estos epicentros. Había mostrado por eso anteriormente la compilación de los catálogos y una vez que hemos tenido todo esto hemos aplicado ecuaciones de movimiento fuerte y árboles lógicos
para definir cuál va a ser el que tenga mayor precio entre un periodo de retorno de 475 años o 2.475 años. Evidentemente, a estos mapas les faltan los estudios de BS30, porque no tenemos esos estudios de BS30. Se está haciendo esfuerzos tratando de conseguir fondos para realizar estos estudios de BS30 y mejorar estas cartas y estos mapas. Y es todo esto de acceso libre, se los puede descargar y si son unidades académicas, se puede pasar el shapefile por lo menos de todas las aceleraciones. Y ustedes verán que la parte central de nuestro territorio nacional, donde está Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, pueden llegar a tener aceleraciones máximas probables de este 26% de la gravedad. Y es en esta parte de Cochabamba donde tenemos 2 millones de personas, casi 5 millones de personas viviendo en Santa Cruz y por lo menos 500.000 personas viviendo en Sucre. Y es acá donde mayor parte de la sismicidad ha pasado. Hay un gran debate nacional de considerar todo este tema y integrar con el estudio probabilístico, determinístico, perdón, de la falla Mandella-Pebble. Sin embargo, hay, no tenemos muchos equipos sísmicos por ese lado. Sería interesante contar con más equipos sísmicos y expandir este estudio para ver cómo se va a comportar todo esto y tratar de integrar lo que es lo determinístico con lo probabilístico para ver cómo se comporta, incluso a nivel municipal, nuestro mapa y ver si hemos calibrado muy bien nuestras ecuaciones de movimiento fuerte. Algo que nos ha llamado la atención y como les decía, si bien no tenemos los sismos de magnitud 4 superiores, por lo menos uno a la semana, en territorio nacional tenemos mucha predominancia en la parte central de sismos corticales, superficiales con profundidades menores a 75 kilómetros e incluso menores a 30 kilómetros, y me animo a decir menores a 20 kilómetros. La cantidad de sismos que tenemos y que tienen magnitudes entre 1 a 1.8 o 2. Y eso nos parecía siempre extraño de que ninguna universidad extranjera o incluso nosotros se había interesado en estudiar esta microsismicidad. Porque acá en Cochabamba es donde, valga la redundancia, viven 2 millones de personas, está el departamento de Aquile, bueno, la provincia de Aquile, ha habido un sismo en 1998, las personas se han olvidado que está sucediendo este sismo y eso que solo son 25 años. Recién nomás tuvimos un sismo de magnitud 4 que disparó 13 réplicas al norte de Aquile, pero después se quedó totalmente callado. Nos demuestra que algo está sucediendo acá. Y también en Cochabamba, en Sipe-Sipe, el sismo de 1909, que destruyó toda esa población y solo quedó en pie una columna de la iglesia de Sipe-Sipe. En teoría iba un periodo de 100 años, pero estamos viendo que es más de 100 años. Y es un comportamiento muy interesante porque más adelante les voy a mostrar el proyecto que actualmente estamos trabajando. Y ese 22 de mayo de 1998, a las hora local, hora boliviana, 04850, o hora GMT 044850 de la mañana, destruye este sismo de magnitud 6.6 MW tres poblaciones, Aquile, Misque y Totora. Las fotografías las tomé de los periódicos Opinión y Los Tiempos. Y ustedes pueden ver que la mayor parte de las casas eran de adobe. Y la mayor cantidad de la casa, incluso la iglesia, que ya en 1972 había sufrido otro sismo de magnitud 5.5, ha quedado destruida, pero la volvieron a arreglar, digamos, por llevar el término. Pero la gente seguía viviendo en casas de adobe, la iglesia seguía con material de adobe o algunos ladrillos, pero que como algún ciclo y por algún motivo no habíamos aprendido de lecciones desde 1972. Y antes de 1972, 1934, si no me equivoco, hubo otro sismo en esta región de Aquile, donde se tiene poca información, si se tiene el registro sísmico, pero por la lejanía, si puede ver, del pueblo de Aquile, del municipio de Aquile hasta la ciudad de Cochabamba, sí solo se reportan 3 muertos, pero que sí habían colapsado casas de adobe. Entonces la zona es un punto caliente y Sipe-Sipe también. Entonces la sismicidad sí tiene memoria y es ahí donde nosotros debemos trabajar en tratar de reducir el riesgo, contribuyendo con el estudio de la amenaza. Y es increíble, pero la gente, los jóvenes de ahora, si son fuera de Aquile, les preguntas de este sismo, no saben. El observatorio tiene programas sísmicos para poder capacitar y difundir sobre estos temas y nos vamos dando cuenta que los jóvenes de ahora sí han olvidado este sismo. No es su culpa, pero bueno, son políticas que a veces que tienen que cambiar en cada país. Pues acá les hablo de este tema de la sismicidad y microsismicidad. En este mapa ustedes nuevamente pueden ver toda la sismicidad esta vez que tenemos en la mayor parte de la parte occidental del continente sudamericano, catálogo del ISC, dentro de Bolivia es el catálogo del Observatorio San Calixto homogenizado hasta 2022, esta vez.
Los triángulos son rojos, son las estaciones sísmicas que antes solo eran en La Paz, ahora se trató de expandir esta parte central. Es muy complejo también llegar a estas partes de la Amazonía y poner estaciones sísmicas, muy caro, pero bueno, estamos tratando de esto. Y a este trabajo se suman la Comisión Medioambiental de Francia, el CEA, y la Universidad GeoAzur. ¿Para qué? Y el gobierno autónomo departamental o la prefectura de Cochabamba, de todo el departamento. Nos alegra mucho porque es una prefectura que nos ha escuchado después de muchos intentos, imagínense, desde el 2016 hasta el 2022, 6 años que vamos tratando de mostrar que sí hay amenaza sísmica. Y mostrar este mapa y comenzar este proyecto y decir, muy bien, aquí está el mecanismo focal con una tendencia norte-sur que lo encontró Fanny en un proyecto de investigación por interferometría y dijo, sí, este es el sismo de Iquile, tiene esta tendencia. Y el sismo de Sipe-Sipe. Y Cochabamba se encuentra acá en dos cuencas, Cochabamba y Punat. Y tienen la tendencia a tener amplificación del sitio porque es un suelo muy, muy, muy suave. Y Sipe-Sipe, como ustedes pueden ver, está al lado de Cochabamba, casi al lado de Cochabamba. Bueno, este es Sipe-Sipe, perdón, y el sismo de Cochabamba. Y pueden ver que todo esto es del 72 que les hablaba, otro sismo en la ciudad de Cochabamba, que no lo destruyó Cochabamba, evidentemente, pero sí causó muchos daños. Y por los relatos podemos asumir y las visitas geológicas que ahora hicimos, de que sí, la cuenca de Cochabamba va a tener efecto de sitio. Y aquí está la falla de Cochabamba y la falla Río Níver. Y todo el sistema de fallas desde el caballamiento frontal andino y un sistema complejo de fallas que sí están activas. Gracias a estos dos financiadores y el apoyo logístico de todo lo que es la prefectura de Cochabamba, nace este proyecto de monitorear la microsismicidad en esta parte central. Se puede decir en el motor del oroplino boliviano. En ese sentido, instalamos 11 estaciones temporales. Conseguimos un financiamiento para tener desde el 2022 hasta el 2024, con las instituciones ya mencionadas, instalar estas 11 estaciones sísmicas temporales para poder estudiar este sistema de fallas complejo y poder ver si en la parte central tenemos sismicidad, a qué profundidad, mejorar la profundidad de estos y poder por lo menos obtener 3, 4 momentos tensores para definir qué sistemas de fallas pues, podrían estar activos. O si hay un sistema de estas fallas grandes que está bloqueado y que puede ser el motor de la sismicidad de toda esta región. Si logramos entender todo esto, vamos a poder mejorar el conocimiento de la amenaza sísmica e integrar estos valores, porque va a haber un pequeño estudio también de BS30K para poder mejorar, corroborar los valores de aceleración del mapa que anteriormente le estaba mostrando. Y les decía de fallas activas, sí. Este es el pico Tunari, es el último pico de altura de 5.000 metros de la cordillera oriental, perdón. Y aquí abajo está Cochabamba. Estamos a 40 minutos en movilidad por un camino de tierra, pero ustedes pueden ver este offset, cómo se ha desplazado y es una falla activa, que solo se encuentra a 40 minutos de la ciudad. Y esta es la falla Cochabamba, todo esto de acá. Le hemos bautizado el sistema de fallas Tunari y se les está estudiando. Quisiéramos estudiarlas con paleosismología, pero bueno, los fondos no alcanzan tampoco del proyecto. Y trepar hasta 5.000 metros, ustedes ya se darán cuenta cómo es todo esto. Antiguamente Cochabamba era un lago y por eso es una cuenca que tiene suelos muy suaves. Y se puede ver en todo el trayecto ir a Pico Tunari o a la falla de Cochabamba todas estas fallas activas. Por ejemplo, acá en el norte de Cochabamba tenemos fallas, tenemos morrenas, tenemos pequeños deslizamientos que pueden estar relacionados a pequeña actividad sísmica o microsísmica que tenemos. Estos son vuelos de drones que realizamos y que los pagó los financiadores que he mencionado anteriormente, con la logística de la prefectura de Cochabamba, porque ustedes entenderán que entrar a sacar fotos con drones a ciertos lugares, los pobladores se sienten molestos y tienen miedo de que podamos robarles sus tierras. Se entiende ese miedo porque hay gente muy inescrupulosa que hace eso hoy en día. Pero hay un gran trabajo detrás de todo esto. Y por primera vez estamos integrando, el observatorio está tratando de integrar lo que es la amenaza con la vulnerabilidad, tratando de sacar algún producto que sea de beneficio a la sociedad. Y es por eso que analizando ya los datos sísmicos, en territorio nacional ustedes entenderán que no es un país de primer mundo y tiene internet en todos lados. Muchas de esas estaciones están offline, guardan los datos y hay que ir a recogerlas y analizarlas en la oficina. Hemos tenido un sismo el 18 de mayo de 2022 de una magnitud 4.1 que ha disparado por lo menos 300 réplicas, pero de magnitudes muy bajas.
magnitudes menores a 2 en magnitud local. Y hemos empezado a notar un enjambre sísmico en Sipe del sismo de 1909. Y que ese enjambre sísmico puede ser que esté siempre ahí. Si bien este estudio este preliminar estudio para presentar el reporte y el primer papel, el primer paper en una revista científica, hemos utilizado datos desde mayo hasta noviembre de hasta el último día de noviembre de 2022. Y hemos empezado a notar este enjambre sísmico en Sipe. Nuestra magnitud de completitud ha mejorado, o sea, podemos detectar, antes detectábamos hasta 1.2, ahora detectamos hasta 0.8. Y ustedes pueden ver que la pendiente y la distribución de estas magnitudes está muy interesante, es casi plana, un b-value muy estable, podemos hablar de 0,89 o 0,90. Y aquí en pequeño está más adelante, les voy a mostrar dónde se encuentran estos terremotos, estos pequeños microsismos. Pues están acá. Esto es Sipe y pueden ver la cantidad de eventos sísmicos proyectados en el corte de Maguire 2002, en el Balance Cross Section. Pueden ver que acá está Sipe y tiene una profundidad de hasta 10 kilómetros. Y tenemos todo esto. Evidentemente todavía hay una incertidumbre. Estamos trabajando para reducir la incertidumbre de profundidad con algunos algoritmos de localización relativa, por ejemplo, el HIPODD o el non-ILOC. Y pueden ver acá la falla principal en punteada, que es esta, acá anclamiento frontal. Y hemos tenido ya algunos momentos tensores de magnitudes menores a 3. Bueno, aquí tenemos el de 4, este es un sismo de 3.9 y este es un sismo de magnitud 2.5, que se encuentra casi podría ser en la falla Cochabamba o en algún slider, aquí es Cochabamba, de la falla Cochabamba, y que está activo, y aquí es donde la gente tenemos 2 millones de personas viviendo. Y pueden ver el enjambre de Sipe, el otro pequeño enjambre de Chapare, se llama provincia Chapare Norte, Chapare Sur, y hemos encontrado más de 3.000 eventos sísmicos con magnitudes menores a 2, entre 0.8 y 2 de magnitud, y que empiezan a mapear cómo se está moviendo y transportando todo esto, y principalmente confirmando que el cabalgamiento frontal andino está totalmente activo y que puede estar parcialmente bloqueado en este lado, y que podría haber una liberación de energía. Hablamos de una hipótesis de hasta magnitud 7 en esta región, que vuelvo a insistir, está muy cerca de la ciudad donde viven 2 millones de personas. Como pueden ver, recién estamos entendiendo cómo se mueve la sismicidad y que esta microsismicidad nos está dando pantallazos y está iluminando qué posibles sistemas de fallas geológicas se van a activar y dónde podríamos tener atención para trabajar sobre todo en temas de prevención. Algunos esfuerzos para reducir el riesgo que se lo han hecho desde el año 2000 con la Organización Panamericana de Salud. Se les agradeció esa vez porque hicieron un trabajo muy grande con los desastres naturales y la protección de la salud. Algunos caminamientos geológicos, más no así instrumentación sísmica, lamentablemente. El proyecto PREDECAN de 2006 y todo el proyecto Desinventar, tratar de recopilar la información en una sola base de datos financiado por la comunidad andina, para poder tener bases de datos de fallas geológicas potencialmente activas, mapas de sismicidad, desplazamientos, etcétera, tema de riesgos. El VIDES, el Viceministerio de Defensa Civil de mi país, hace guías de implementación de primera respuesta, tomando en cuenta la información de los autorizados en Calixto y los mapas que anteriormente he mostrado. Hay cartillas de la gestión de riesgo de desastres. Tratamos de trabajar con ellos, pero a veces es difícil por la falta de fondos económicos. Y por lo menos hemos logrado armar un plan de emergencias 2022 donde mostramos esta realidad. Es increíble, pero no consideraban que había sismos en Cochabamba, que se habían olvidado de Iquile o que esto pasó en 72. Recuerden el sismo del 72, justo está por acá. Si bien son fallas inversas que tenemos acá, el otro nos presentaba un casi strike slip, se puede deducir que fue por error de la distribución de estaciones sísmicas y que utilizaron estaciones sísmicas regionales, lejanas, pero esto ya es más local y podemos tener mayor certidumbre de todos estos datos. Y es por eso que se llama este plan de emergencia. O sea, mi institución ha tratado de incluso contribuir a las normas de diseño sismo resistente. Antiguamente solo había guías de ingenieros civiles muy consagrados a su trabajo de hacer guías de construcción sismo resistente. El ingeniero Putman, 2016, el ingeniero Grande y muchas otras personas trabajaron por una guía de 2018. Sin embargo, faltaba el componente sísmico, faltaba la zonificación sísmica, faltaba la aceleración máxima probable del suelo a todo esto. Y ahí llega el 2020, 21, 22 y 23,
bueno, hasta el 22, donde se publica oficialmente la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, donde incluyen a distintas universidades, al Observatorio San Calixto, para poder presentar una guía más fina, más de alta calidad, podemos decir, ya tratando de igualar a la norma peruana, un poco a la norma colombiana y tal vez chilena. ¿Nos falta mucha información? Sí, pero por lo menos ya mostrando la realidad de lo que tenemos. Aquí están los escudos de distintas universidades e instituciones que se trabajaron. Y bueno, un pedido de ellas, de todas estas instituciones, era que nuestra institución, el observatorio, pueda tener más acelerómetros. Lo que no toman en cuenta es el costo, que no solo es ahora, que ese acelerómetro tiene que vivir por lo menos 10, 15, 20 años. El mantenimiento de estos, el pago de internet, pues sí suma cantidades a veces monstruosas para mantener una estación sísmica. Y el 2023 va a salir la primera norma sismo resistente, y es el Comité Nacional Boliviano para el Diseño Sismo Resistente, del cual es parte del Observatorio San Calixto. Esperamos que esta primera norma, ya con estos datos mejorados que mostraba anteriormente, sea socializada y difundida hasta finales de 2023. Si no, bueno, hago culpa mía y pondremos 2024, esperando que así sea. Algunas lecciones que nosotros hemos aprendido de todo esto, ¿no? Que el riesgo no solo es un riesgo, sino que está compuesto por la amenaza, por la vulnerabilidad y por la exposición. Y que nosotros como Observatorio San Calixto contribuimos con la probabilidad y el periodo, la probabilidad de excedencia de estos sismos en un determinado tiempo, de una determinada magnitud, de una determinada región. Si bien hemos visto que la parte central tiene microsismicidad y que están altamente concentradas entre la cordillera occidental, el interandino y el subandino, es importante e importantísimo estudiarlos. Hemos hecho distintos esfuerzos, realizamos distintos esfuerzos para mitigar todo esto, sin embargo, aún faltan demasiados estudios en mi país. Estamos tratando de sacar esta primera norma sismo resistente y no nos olvidamos de la difusión, que es importante para reducir los riesgos. No les quiero aburrir mucho. Este año cumplimos 110 años. Mi institución participó el doctor Leandro Rodríguez en una exposición virtual. Este es el pequeño equipo del Observatorio San Calixto, pero muy consagrado a la investigación. Tenemos tesistas, tenemos pasantes, que quisiéramos integrarlos, pero como ustedes saben, todo se mueve de acuerdo a la economía y la factibilidad que tienes para todo esto. Y estamos dando lo mejor de nosotros. Y una prueba de todo esto es, por ejemplo, la página web que tenemos. Es una página web muy interesante, muy humilde, muy pequeña, pero puedes tener por lo menos hasta 6 meses de la sismicidad en esta parte, señalando dónde están los sismos intermedios, profundos, superficiales, te da la información, puedes obtener más datos, disculpen la velocidad del internet, te da latitud y longitud de las poblaciones donde se encuentran, la persona que ha localizado todo esto de una manera semiautomática, o sea, vale decir, el picado de fases es semiautomático, llega un profesional y refine estas picadas. Presentamos, perdón. Presentamos también nuestros boletines, por ejemplo. Tenemos los boletines informativos especiales, anuales. En informativos son los boletines mensuales que tratamos de dar esto a los tomadores de decisiones. Por ejemplo, vamos a tomar este último mes de octubre, donde mostramos qué departamentos han tenido la mayor cantidad de sismicidad, la lista de los sismos, latitud, longitud, magnitud y profundidad, los sismos más relevantes, los resaltamos acá. Pueden ver que están acá, la estadística de las magnitudes que manejamos, qué días hemos tenido más sismos. Realizamos la inversión de momento tensor. Parte de mi doctorado ha sido hacer casi un sistema automático con procesos bayesianos para poder, la optimizaciones bayesianas para poder encontrar los momentos tensores casi con pocas estaciones. Realizamos estudios de strong motion, tratamos de sacar el PGA, el PGB y el SD. Mostramos algún evento de infrasonido que lo hemos sentido desde la estación de infrasonido que tenemos acá. Algunas noticias, una alegría para nosotros que el IPGP tal vez instale temporalmente una estación tipo Borehole en Samaipata, en el oriente boliviano. Cómo trabajamos con otras instituciones reparando nuestro acelerómetro de Sucre, y el proyecto de Cientistas, que es un proyecto que enseñamos a los jóvenes qué hacer antes, durante y después de un terremoto de distintas poblaciones y que ellos se conviertan en agentes difusores de todo esto. Aquí tienen nuestros contactos, somos parte de la Compañía de Jesús, se puede decir nuestros colaboradores. Tenemos una empresa de telecomunicaciones que nos apoya con algunas estaciones en la transmisión, pero no de todas, ya que ustedes tendrán que decir las telecomunicaciones son caras. Y es así donde entregamos esta información tratando de dar
más conceptos de la amenaza sísmica para reducir el riesgo. Ustedes también podrán ver acá en nuestra página web qué hacer en caso de sismo. Damos plantillas, damos charlas sobre esto, de tener una mochila de prevención, informarte qué hacer antes de un sismo, qué hacer durante un sismo y qué hacer después de un sismo. Tenemos posteriormente, aquí está el mapa de probabilidades, tenemos algunas señales sísmicas, eh, informes y reportes sísmicos, por ejemplo, de este año. Podemos ver de provincia Carrasco, digamos, en Cochabamba, del sismo de Iquile que les hablaba, que lo presentamos ya de una manera más profesional, se puede decir, para un tomador de decisión que pueda evaluarlo, leerlo, estudiarlo, mostramos la sismicidad, dónde ha sido, la fecha, dónde se encuentra, qué aceleración máxima probable puede tener, las intensidades. Estamos trabajando en un sistema semiautomático de recopilación de intensidades para nuestra base de datos, y la aceleración máxima del suelo, y unas notas también, unos disclaimers que puede haber, que este informe puede ser modificado porque ustedes saben que la sismicidad no es fija. Y nuestros auspiciadores, y va el término que se les agradece también, ¿no? Si están escuchando a ellos. Y así tenemos distintos reportes desde el año 2016 que cambió la filosofía del observatorio. Tenemos un museo muy interesante virtual de 110 años, si les interesa. Pueden ver un pequeño paseo virtual muy sencillo, muy sencillo, no, no tenemos tampoco la super tecnología para mostrarla, pero es muy interesante. Ustedes pueden ver, y aquí tenemos, esta es la institución, está localizada bueno, perdón, está algo lento en mi internet, y bueno, es esto lo que les quería mostrar yo, y con esto estaría terminando mi exposición agradeciendo al doctor Leandro Rodríguez y a todos los organizadores de cómo una pequeña institución como el Observatorio San Calixto trata de aportar un granito de arena para reducir el riesgo en todo lo que es la población. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante exposición y por mostrarnos todo el trabajo que vienen haciendo, que en realidad es bastante importante e interesante. Eh, Alguna vez escuché una exposición sobre por qué Chile tenía una respuesta adecuada a la prevención. Y decían porque tiene muchos terremotos, ¿no? Entonces, una de las teorías para tener una buena respuesta a los sismos era tener más terremotos. Pensando ahora con lo que has mostrado, o sea, de acuerdo a todo ese proceso tectónico que se viene dando ahí, definitivamente es una zona que en algún momento va a generar un muy gran terremoto. Y Sí. eso es difícil y obviamente la falla de Chile que dices también ha generado grandes terremotos, que esos van a tener que repetirse en algún momento. Obviamente cuando eso ocurre es más difícil educar a la población y es más difícil de crear conciencia por ese tipo de tiempo que tienen ustedes en relación a la prevención. Unas felicitaciones nuevamente por tu trabajo y por el trabajo que vienes dirigiendo en el Observatorio San Calixto. Y estaremos en contacto. Muy amable. Gracias, Leandro. Muchas gracias a todos los expositores y felicidades al congreso que estén realizando. Sigan adelante. Así hay que hacer. Muchas Seguir adelante. gracias. Rendirse. Gracias, gracias.